una revisión y una introducción de los acontecimientos del pueblo de Israel, de lo que ellos vivieron, cómo salieron de la tierra de Egipto, cómo llegaron a Israel a las promesas, cómo conquistaron, porque Josué son puras épocas de conquista para él. Entonces, y de ahí, cómo ellos se comportaban, ¿verdad?, de acuerdo a las normas y leyes que Moisés les había dejado. Por ejemplo, cuando se apedrea aquel muchacho que se robó el lingote de oro y la capa de babilónica. Entonces, el por qué hacían esas cosas, ¿por qué no me oye? Dice que estuvo tirado toda una noche en el piso. Y dice que Dios dijo, ¿por qué estás acostado? ¿Por qué estás orando de esa manera? ¿No te has dado cuenta que el pueblo que o sea, no lo entendía? Pues. Entonces, de ahí venimos viendo cuáles eran esos factores de alguna manera que a ellos los llevaba a darse cuenta o a entender más bien del por qué Dios se comportaba con ellos de esa manera, de que los entregaba de pronto al enemigo. Y es justamente por la ley, porque Dios les había impuesto una ley, les dijo, ustedes tienen que cumplir con esta ley por imposición. Pero ellos la tenían que cumplir. No era si querían, los judíos no era si querían cumplir la ley, no, ellos no le cumplir, por eso lo debían cumplir. Sí, entonces por eso es que era, y ahorita pues nos dedicamos a lo que es el libro de Romanos, que Romanos justamente es ley. Romanos es gracia, pero también es una explicación, ¿verdad?, de Cristo, y hay que quitar esa ley. Ahora, venimos viendo también el por qué para los gentiles no es ley, o sea, no se te puede imponer la ley contra ti, ¿verdad? Y vemos que incluso cuando la ley es abolida de alguna manera, que el Señor dice que Él es el fin de la ley, como viene el apóstol Pablo y tiene que exhortar en diferentes ocasiones a muchos discípulos. Y vemos a lo que vimos esta semana, ¿no? A Pedro lo exhortó, y Pedro ya, la gracia, Pedro fue el primerito que predicó la gracia. En el libro de Romanos 10, ¿te acuerdas que lo habíamos visto? Ya está digo muchas cosas del Nuevo Testamento, pero yo le dije, Dios tiene algo preparado. Sí, le dije, un lugar glorioso. Y si es uno dice, bueno, entonces Jesús es Dios. No, el único Dios se llama Jehová. Pero no reconoce, bueno, no reconoce. Está bien, le digo. ¿De acuerdo? Por eso ellos le atribuyen, no te lo van a decir, pero ellos dicen que ellos le atribuyen los milagros a Dios. Si tú le dices, no, pues ya esto me sanó. Sí, a ellos les enseñan que los milagros está bien tremendo la doctrina, bro, cuando te metes con doctrina. No, está tremendo. Y fíjate, como decíamos en ocasiones, no, tienen algo a favor, que es que ellos siempre andan cada fin de semana. Cada fin de semana son fieles. Siempre nos los topamos. Ellos siempre están. Cada semana nos topamos un grupito de ellos. Entonces nada más para que nos demos cuenta. Pero te digo de Jehová es que nosotros también salimos y siempre nos topamos. Todos los sábados salimos. Pero yo he visto que ellos hasta se agarran entre semanas, o sea, todas las semanas, no sé cómo ya lo sea hacen. en las tardes o en la mañana, primera hora están se organizan tan bien, brother. Se organizan tan bien que de verdad es de admirar, ¿no? Son consistentes, insistentes y consistentes y persistentes, de todo tienen ellos. Entonces, qué tremendo. Y así eso no nos hace una reflexión que nos hará reflexionar. Vamos a orar. Amantísimo Dios, te damos todas las gracias, la gloria y la honra a ti por este tiempo hermoso. Nos humillamos bajo tu mano poderosa y te agradecemos que nos das la oportunidad de estar en tu casa. Señor, todo lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Ponemos en tus manos a aquellos que vienen en camino. Padre, pedimos que les traigas con bien a tu casa y que en esta preciosa mañana podamos, Señor, introducirnos, Señor, y estudiar tu palabra, Señor, y poder aprender, porque tu palabra dice que en ella hay vida, y una vida en abundancia, una vida eterna. Tú lo dijiste, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Tú eres el camino, tú eres la verdad y eres la vida. En esta preciosa mañana ponemos, Señor, este estudio en tus manos. Bendecimos a los que estamos en este lugar. En el nombre de Jesús, Señor, y te damos gracias. Danos entendimiento en tu santa palabra, la cual nos ayuda a vivir, Señor, de una manera correcta en esta tierra. Amén. Bueno, pues vámonos de nuevo, ¿verdad? Al libro de Gálatas. Nos quedamos en el capítulo 4 la semana pasada. A ver, váyanse a Gálatas capítulo 5. Hablábamos en el capítulo 4 acerca de
¿verdad? De la libertad que tenemos en Cristo. Desde allí empezaba del capítulo 4 a hablar acerca de Agar, de la esclavitud, de Sara, de la ciudad que se nos es dada a nosotros, que incluso por ahí del versículo 22 decíamos, creo era, dice del 4:22 de Gálatas, dice, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, por lo cual es una alegoría, pues estas dos mujeres son dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén, a la cual pues actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Todos los hijos de Israel bajo la ley están en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la que no puede tener hijos de la desolada que de la que los tiene, de la que tiene marido. O sea, nos hablaba, el apóstol Pablo ahí le hablaba a los Gálatas presentándoles, ¿verdad? Esas dos simbologías tan importantes, tanto la mujer que se refiere ella a Agar, a una esclava de Sara, que le dio hijo a Abraham también, decíamos, lo explicamos la semana pasada, le dio un hijo. ¿Quién era el hijo de la esclava de Abraham? ¿Sí recuerdan? Ismael. Ismael era su hijo, ¿verdad? Pero cuando Abraham no podía tener hijos todavía con Sara, y él le decía a Dios, Señor, dame un hijo, y pudiéramos decir nosotros, pero pues ya lo tenía, ¿verdad? Ismael era su hijo, pero Ismael no podía heredar porque Ismael estaba en un ámbito todavía, era hijo de una esclava, no podía heredar. Entonces por eso es que él le pedía tanto a Dios un hijo, y es cuando Dios le da a Isaac y se lo da con la libre, ¿verdad? Sara era su mujer, no era esclava. Entonces vámonos al capítulo 5, y ahí dice, en el título de este capítulo dice, estad firmes en la libertad. Vamos a darnos cuenta que en este capítulo tiene mucha relación con el libro de Romanos. Justamente por eso de Romanos los traje a Gálatas. Estamos en el libro de Gálatas porque en el libro de Romanos se habla del fin de la ley, se habla de que Cristo vino a cumplir la ley, se habla de la gracia que Cristo vino a traernos por medio de su sacrificio, ¿verdad? De que justificados pues por la fe, eso lo vimos mucho, tenemos paz para con Dios, ya no justificados por la ley, sino justificados por la fe. Pero en este capítulo 5 hace alusión a lo que es creo que es el capítulo 8 del libro de Romanos. Si comenzamos a leer en el 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Hay algo que nosotros debemos de entender y debemos de tener muy claro, que la libertad que nosotros hoy en día gozamos en Cristo no fue ganada por nosotros. No es que nosotros nos la ganamos, yo estoy libre con la libertad porque yo me hice libre, porque yo hice algo, ¿no? Obviamente hubo un arrepentimiento y ese arrepentimiento nos lleva a alcanzar la gracia y la misericordia de Dios. Pero el apóstol Pablo está diciendo, tengan en cuenta que ustedes, dice, está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Hay alguien que tuvo que pagar, hay alguien que tuvo que interponerse entre Dios y el hombre, ¿verdad? Para poder darles a ustedes esa libertad. Y esa persona que se interpuso, ¿verdad? Que pagó en la cruz, pues obviamente fue Cristo Jesús. Entonces lo dice, ahora manténganse firmes en esa libertad. Porque ese es el consejo, estad pues firmes en la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Y sigue diciendo, con Cristo, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y luego dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Si ustedes van al libro de Romanos, si quieren váyanse a Romanos capítulo 8, versículo 1. A el que lo encuentre primero, léalo por favor. Y ahí se van a dar cuenta que sí tiene un parecido, ¿verdad? Muy grande. Romanos capítulo 8, versículo 1. Buenos días, pastor. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Fíjate, esa es la libertad que tenemos en Cristo. Dice aquí Pablo, dice, estad pues firmes en la libertad que tenemos en Cristo, ¿no? Pero ahí en Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. O sea, estar en Cristo es lo que a nosotros nos da libertad.
estar en Cristo. Si yo no estoy en Cristo, yo no estoy en libertad, ¿verdad? Aunque allá afuera la gente, uno dialoga con la gente y la gente sienta que vive de lo más bien, que todo está bien. La realidad es que sí hay un yugo de esclavitud sobre la humanidad. Y ese yugo de esclavitud, el único que puede quitarlo es Cristo Jesús. Ahora, para los judíos, el yugo de esclavitud que a ellos los tenía bien sujetos, obviamente era la ley de Moisés, ¿verdad? El que no la cumplía, pecaba contra Dios y se le imputaba inmediatamente la ley. Y en el Antiguo Testamento vimos a muchas personas morir porque se les impuso la ley. Ok, pecaste, por ejemplo, un ejemplo sencillo, cuando traen a aquella mujer que estuvo en pleno acto de adulterio con otro hombre, dice que ella le dijeron a Jesús: hey, aquí está, esta mujer acaba de ser hallada en pleno acto de adulterio, ¿qué corresponde con ella? ¿Perdonarla? ¿Amarla? ¿Justificarla? Para la ley, ¿qué era? Apedrearla. Mátenla, impóngale la ley, mátenla. Entonces, qué duro, ¿no? Entonces llega Jesús, y cuando está en esa escena Jesús, leímos algo la semana pasada, o la semana antepasada, que dice el libro de Gálatas, que Cristo vino a nacer bajo la ley. O sea, Jesús vino a cumplir la ley. En ese momento Jesús pudo haber dicho: no, pues sí es cierto. O sea, pecó, falló, pues hay que ejecutarla, porque la ley lo dice. Pero Jesús se fue aún más profundo. Jesús no se manejó nada más por una ley que era dura, ¿verdad? Y que castigaba, sino que Jesús dijo, sí, no lo dijo así, pero dijo: el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Entonces, yo no sé en ese momento qué había en el corazón de las personas que acusaban a la mujer, pero estoy muy seguro que muy posiblemente un 90% de los que estaban ahí, muchos habían adulterado, muchos habían hecho algo malo. Entonces, su misma conciencia los llevó a... Y es que antier me robé esto, oye, sí, esto, y esta semana hice esto, y no tuvieron, ¿verdad?, esa facultad moral de decir: no, sí, ella merece. O sea, no pudieron. O sea, tuvieron que tirar las piedras. Y dice: ¿sabes qué? Ay, es cierto. No le hicieron, no le impusieron a Jesús el que cumpla lo que estaba en la ley, aunque ellos la sabían de memoria y Jesús también la sabía, ¿verdad? Entonces, aquí el apóstol Pablo le dice esto a los Gálatas, les dice, y nos lo dice obviamente a nosotros, ¿verdad? Algo que ayer platicaba con una persona, me decía: ay, a veces puede ser que él está viendo los videos por YouTube, también por ahí se transmiten, ¿verdad? Y me dice este hermanito, dice: oiga, pero cuando se explica lo que es el libro de Romanos o el libro de Gálatas, cuando se está explicando, usted está diciendo que eso se le dijo a los romanos, que eso se le dijo a los gálatas. Le digo: sí, esas cartas fueron escritas para ellos, pero no significa que porque fueron escritas para ellos, no son también para nosotros, ¿verdad? O sea, nosotros, una cosa es hay algo que tenemos que entender en la iglesia. Una cosa es una predicación y otra cosa es un estudio. Una predicación es un mensaje donde el sentido del mensaje es salvar a las personas. En un estudio es diferente. El sentido de un estudio no es salvar a las personas exactamente, sino explicar y enseñarles el por qué y para qué se escribieron esas cosas. Entonces, yo no puedo ahorita predicarles Gálatas con la idea de enseñarles. Sí, les enseño, pero en realidad lo único que voy a hacer es salvar, pescar, porque mi deseo en una predicación es pescar almas, ¿verdad? Hacer que la gente venga al arrepentimiento. Pero si yo a la gente le digo: no, porque aquí dice la ley esto y esto, y empiezo, la gente que no se va a sentir, ¿verdad?, animada a un arrepentimiento. Al contrario, va a decir: no, pues está duro, pues van a ser apedreados, ¿verdad? Pero en un estudio tú tienes que hablar la verdad de las cosas, de cómo fueron y cómo pasaron. Como por ejemplo, yo no sé cuántas veces ustedes han escuchado cuando lo que veíamos la semana antepasada. ¿Cuántas veces ustedes han escuchado desde el altar que a Pedro se le arrepentía, que a Pedro lo expusieron delante de la gente en una iglesia? Eso no se predica en las iglesias. Y no porque no se pueda predicar, ¿verdad? Se puede aludir poquito a esos temas, pero en realidad son temas más para estudio, para que la gente entienda, ¿verdad?, que no era exactamente como las posiciones importantes de los apóstoles, como hoy en día se tiene la idea en la iglesia tradicional. No, es que Pedro es el papado y es intocable. No, aquí nos damos cuenta en Gálatas que Pedro no era intocable, que Pablo reprende a Pedro en público. Entonces, una cosa es un estudio, otra cosa
es una predicación. Eso tenemos que tener bien presente. Entonces aquí seguimos en el capítulo 5 del libro de Gálatas y nos damos cuenta que aquí en el capítulo 5, versículo 1, vuelvo a leerlo nuevamente: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Leíamos ahorita a nuestro hermano Romanos capítulo 8, versículo 1, y vuelvo a leer, hermano Joel, otra vez. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, esa es una parte interesante de lo que está leyendo él. La condenación no es para quién, pero la condenación sí es para quién. No, ya me la cambió. La condenación es para los que andan en la carne. Pero no para los que andan pero no para los que están en la libertad de Cristo. ¿Sale? Entonces, ahora, ese texto lo podemos aplicar hoy en día en este tiempo. Claro que lo podemos aplicar, porque el apóstol Pablo está hablando de dos personalidades, una carne, otra espíritu. Nosotros estamos carne y también estamos en el espíritu. Aquí en el capítulo 5 lo dice: por eso estad pues firmes en esa libertad, con que Cristo nos hizo libres, y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Me están siguiendo la lectura ahí? Síganme por favor. Versículo 2 dice: he aquí, yo Pablo os digo. Y fíjense, ahí viene el tema para con ellos, para con los judíos. Él sigue. Por eso les digo, hay algo bien interesante, es que en el libro de Romanos, en el libro de Gálatas, Pablo hace énfasis en las prácticas de la ley, que ellos eran los que no querían soltarlas, pues. Por eso les dice otra vez en el verso 2: he aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. O sea, en pocas palabras, lo del versículo 1, esa libertad con la que Cristo nos hizo libres no es, ¿verdad? No es por la ley para ustedes. Cristo nos hizo libres. La ley no te hizo libre, Cristo te hizo libre. Verso 3: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Eso lo veíamos la semana pasada. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Está fuerte lo que les está hablando. Versículo 5 les dice: pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. O sea, en pocas palabras, nosotros por el Espíritu, por la fe, nosotros no estamos aguardando la justificación, porque justicia es justificación, ¿verdad? La justicia de Dios, cuando nosotros escuchamos la palabra justicia de Dios, nosotros lo relacionamos con esa integridad con la que Dios se maneja y hace las cosas tal cual nosotros lo tenemos aquí, que Dios castiga porque Dios es justo. Pero cuando dice la Biblia, cuando la Biblia se nos está hablando de la justicia de Dios, en los evangelios, en las epístolas, se nos está hablando de la justicia que justifica, no que juzga. ¿Sí? No sé si me estoy dando a entender con esto o no me está entendiendo. Si tiene una duda, dígamela, por favor. Entonces, por ejemplo, cuando dice justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. O sea, ¿justicia en qué sentido? ¿Justificado en qué sentido? Justificado en que no es tu justicia la que hace que Dios te perdone. Porque usted y yo no podemos hacer nada bueno que pueda provocar que diga: ay, mira, mi hijo ya le dio de comer al pobre, está bien, te voy a justificar, te voy a presentar justo ante mí. Pues no puedes hacer eso, ¿verdad? Sino que es su misma sangre, ¿verdad? Es Él, es Cristo en la cruz el que nos presenta a nosotros limpios, que siendo pecadores, dice la Biblia, siendo pecadores, nos presenta delante de Dios justificados. Por eso es que en la iglesia, ahorita hermanito, por eso es que en la iglesia a veces se arroja esta pregunta: ¿dónde están los justos? ¿Cuántos justos? Y todos, pues ¿quién? Yo no soy justo. Por ejemplo, yo hago esta pregunta: ¿cuántos justos hay aquí en esta mañana? Amén. Gracias. Pero normalmente cuando te preguntan eso, tú no quieres decir: amén, yo soy justo, porque luego nuestra conciencia nos ataca. No, pues es que vengo de pelearme con el vecino. No, pues es que mi hijo lo gritoneé bien gacho en la mañana. Y ¿verdad? Nos sentimos que nos acusamos. Pero tenemos que entender algo: que no somos justos por nuestra justicia,
Somos justos porque fuimos justificados por la fe. Romanos capítulo 5, versículo 1, ¿qué dice? ¿Qué tenemos? Paz para con Cristo. Entonces una vez que usted tiene paz para con Dios, usted no tiene temor, usted no tiene inseguridad. Por eso es por eso es delicado cuando las personas les dices, ¿cuántos están listos para irse con Cristo? Pues amén, hermano, ¿y cuántos están listos para morirse esta noche? No, yo no me quiero morir. No, yo todavía no estoy preparado. Y muchos en su mente, no, me tengo que poner a cuentas con Dios. Bueno, entonces, ¿qué fue de la justificación de Cristo? O sea, si tenemos ese temor y esa inseguridad, ¿verdad? Decir, no, es que si yo me muero, y es triste, aún en las iglesias, hay gente que no está segura de su salvación. O sea, ¿en qué aspecto segura de su salvación? En el aspecto de que, segura de que si muere, él tiene que entender que él se va con el Señor. Y no porque sea bueno, obviamente tampoco porque está haciendo cosas malas se le va a permitir entrar al cielo, pero simplemente que cree en la justificación del Señor y bajo esa ley de amor, de libertad, él rige su vida nueva y dice, yo quiero caminar con Cristo, yo quiero agradar a Dios y busca estar con el Señor, ¿verdad? Entonces, regresamos aquí por favor, versículo 3, capítulo 5 de Gálatas. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino que vale en Cristo La fe. que obra, la fe que obra por el amor. Y vosotros corrías bien, o sea, ustedes lo estaban haciendo bien, Gálatas. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Entonces, veíamos que por ahí en el capítulo 1 el apóstol Pablo ya les decía que dentro de la iglesia se estaban metiendo personas, ¿verdad?, que trataban de empezar a introducir prácticas nuevamente del Antiguo Testamento y que le querían imponer de nuevo a los nuevos convertidos gentiles. Les querían imponer esa ley. Cumplan la ley. Lo decíamos al inicio del estudio en el capítulo 1, hace semanas, ¿verdad? Que les insinuaban. De hecho, lo decíamos de esta manera. ¿De verdad crees que eres salvo? Yo creo que debes de circuncidarte para poder alcanzar esa gracia, esa salvación. No es suficiente, en pocas palabras, la sangre de Cristo. Tienes que circuncidarte. Entonces, aquí, por eso está diciendo el apóstol Pablo, ¿quién les engañó? ¿Quién les dijo esa mentira que ustedes ocupan circuncidarse para ser salvos? Si somos libres por la fe, si somos libres por el amor, somos justificados por él. Versículo 7, vosotros corrías bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llamó. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Quien quiera que haya provocado esa confusión en ustedes, va a llevar una sentencia. Versículo 11. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? O sea, si yo estoy haciendo lo que la ley dice, ¿por qué me persiguen? Dice Pablo, en todo caso, ¿no? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente, ahí viene la parte bien importante para todos, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente, ¿qué? No uséis la libertad como ocasión para la carne. El libertinaje, ¿verdad? Somos libres, sí. Cristo murió por nosotros, sí. Cristo derramó su sangre, sí. Ocupamos hacer algo para entrar al reino de los cielos, no. Pero eso no significa que porque no ocupamos hacer nada en el aspecto de sacrificar algo, como Cristo ya se sacrificó, no significa por eso que podemos vivir una vida de pecado. Eso no significa la salvación. No es la manera en la que nosotros realmente somos agradables delante de Dios. Por eso lo está diciendo, no usen la libertad
En pocas palabras, para el libertinaje. Entonces, todos los que estamos aquí, si yo digo, ¿cuántos son salvos? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Yo soy salvo por fe, ¿verdad? Por fe yo soy salvo, he creído, lo he recibido. Ahora, pero ¿cuántos les gusta practicar el pecado aquí? Nadie va a decir amén, ¿verdad? Aunque nuestra carne es seducida, aunque nuestra carne es atraída por el pecado. Hablaba con un amigo esta semana y me decía, es que el pecado no es feo. No, el pecado no es feo. Obvio que no es feo el pecado. Si el pecado fuera feo, nadie lo practicara. El pecado es bonito o se presenta como algo bonito, ¿verdad? Lo vemos en el huerto del Edén, Adán y Eva. ¿Se miraba mal la fruta? No, se miraba podrida. Si se hubiese visto la fruta podrida, a simple vista no la comen. Dice Eva, no, ¿cómo que si me voy a comer eso? Pues si mira, Dios ha puesto tantos árboles bonitos dentro del huerto. Sin embargo, la mujer lo miró y dijo, uy, se ve bien. Y más cuando vino Satanás y le dio una explicación teológica y le dijo, no, mira, si la pruebas vas a ser como Dios, vas a vivir. Y ay, dijo, ay, si se ve buena entonces, se ve sabrosa, ¿verdad? Y entonces fue que la mujer come del fruto, no sabemos cuál fruto fue, el hombre come del fruto también y al final de cuentas, pues los dos son echados fuera del huerto del Edén. Entonces, aquí el apóstol Pablo está diciendo, el versículo 13, vuelvo a leerlo, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos. Fíjense esa libertad que Cristo nos vino a dar, esa justificación que Cristo nos vino a dar, ¿es para qué? Sino servíos para amor a los otros. O sea, para eso nos hizo libre el Señor, para servirnos, para mostrar ese amor de Dios en nuestro corazón. Versículo 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Si hay alguien aquí en casa de oración que quiera cumplir la ley, que quiere decir, hermano, yo quiero vivirlo bajo la ley. Bueno, la ley se redujo a un simple mandamiento. Toda la ley, los 10 mandamientos, las ordenanzas, todo se redujo a un simple mandamiento, que lo dijo el Señor Jesús también en los evangelios. Y es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es toda la ley hoy en día que nosotros tenemos que cumplir. Los judíos no cumplen esa ley actualmente. Recordemos que los judíos en la actualidad siguen estudiando la Torah y siguen practicando la Torah, que son los 10 mandamientos. O el Pentateuco, los 5 libros del Antiguo Testamento. ¿Cuáles son los 5 libros del Antiguo Testamento? ¿Lo sabe? Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Son 5 libros. Ellos lo siguen practicando hasta la fecha de hoy, ¿verdad? Se siguen rigiendo bajo esas leyes. Pero nosotros, Cristo nos redujo esa ley y dijo, lo más importante es esto: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque si tú amas a tu prójimo, tú no le vas a hacer daño a tu prójimo. Nadie que ame al prójimo le va a hacer daño al prójimo. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo aquí lo está diciendo, ¿verdad? En el versículo 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 15, pero si os mordéis, híjole, ahí se va otra vez contra todo. Pero si os mordéis y os coméis, se andan de chismosos hablando unos contra otros, dándose indirectas, mirándose feos, sacándose la lengua, bueno, todo lo que pasa en las iglesias. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Versículo 16, en el título de mi Biblia dice las obras de la carne y el fruto del Espíritu. ¿Qué dice su Biblia? Dice lo mismo. Entonces aquí el apóstol Pablo va a exponer la carne y su fruto, y va a exponer la vida del Espíritu y su fruto. Cuando nosotros vemos esta exposición, porque esta es una exposición para mí, esos versículos nos van a, si nosotros ponemos una balanza y nos ponemos de un lado de la balanza y ponemos los frutos del otro lado, nos vamos a dar cuenta en qué situación moral, espiritual nos encontramos. Y aquí comienza el apóstol Pablo diciendo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es un problema. El deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. En pocas palabras, hay una canción, un corito que hace mucho se cantaba en las iglesias. No sé si usted, llegó a escucharla. Pero decía, la carne con el Espíritu tienen una lucha viva.
la carne mira hacia abajo y el espíritu hacia arriba. Entonces, nosotros somos seres tripartitas. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. La Biblia dice en el libro de Génesis, ¿verdad?, que cuando el ser humano fue formado en el huerto del Edén, dice que Dios sopló en el hombre un aliento de vida. Y dice, y fue el hombre un ser viviente. Ese es espíritu, eso es vida. Pero también Dios al hombre le puso un alma. Y lo vemos en diferentes capítulos de la Biblia, ¿verdad? La Biblia dice, el alma que pecare esta morirá. Toda alma se presentará delante de mí. Hay muchos capítulos que nos muestran que en algún momento, cuando nosotros, si es que no nos vamos en el arrebatamiento de la iglesia, si nosotros llegásemos a descansar, nuestro espíritu inmediatamente regresa al Creador, pero nuestra alma se tiene que presentar delante del Creador para rendir cuentas. Pero nuestro cuerpo físico, ¿dónde se queda? Polvo eres y en polvo te convertirás. El cuerpo se queda abajo. Entonces, aquí el apóstol Pablo está haciendo un poquito de alusión a esto, diciendo, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis ¿qué? Bajo la ley. O sea, ahí se lo está diciendo a ellos, ¿verdad? Ellos estaban bajo la ley. Si ustedes son guiados por el espíritu, no están bajo la ley. No necesitan estar bajo esa ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Aquí nos va a dar una serie de información que muestra cuáles son esas obras, ¿verdad? Que son las obras de la carne que nos llevan a pecar contra Dios, que nos hacen darnos cuenta cómo estamos moralmente hablando. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne que son. Ahí empieza. Arranco con esa palabra primero. La primera manifestación de que cuando tú quieres detectar cómo estás en tu carne es adulterio. Y el adulterio pues se nos dice a nosotros los casados, ahora no se les dice a los solteros. En los solteros es fornicación, en los casados es adulterio. Entonces si yo desde ya digo, híjola, no, pues sí, ando de adúltero, ando haciendo cosas malas, entonces inmediatamente yo me doy cuenta cómo estoy con el Señor. Yo no ocupo que nadie me lo señale, la Biblia me lo está diciendo claramente, ¿verdad? Y si yo me pongo, y si yo digo, ok, esto es lo primero que me habla a mí el Señor, y yo digo, entonces, pero yo soy libre, pero yo voy a entrar al cielo, Cristo derramó su sangre por mí. O sea, yo puedo pensar de esa manera, pero si yo me voy a la Escritura y ahí me dice que esa es una manifestación de la carne, en pocas palabras, eso para mí es un pecado que me lleva no a entrar al reino de los cielos, sino un día presentarme delante de Dios para ser juzgado. Esa es la realidad, ¿verdad? Entonces, porque es un fruto no del espíritu, sino es un fruto de la carne, que te lleva a fallar, a ofender a Dios. Dice aquí, adulterio. Luego dice, ¿qué más dice? Fornicación. Entonces, fornicación es para los solteros, ¿verdad? Un noviazgo que uno ha unido sus vidas, ¿verdad? Hay, por ejemplo, afuera de la iglesia hay muchos jóvenes que deciden unir sus vidas sin la necesidad de casarse. Entonces, si se unen sin la necesidad de casarse, ellos están viviendo en fornicación. No en adulterio, porque no están casados, están viviendo en fornicación. Ahora, dentro de la iglesia, dentro de la congregación, hay familias, hay familias, por ejemplo, esposos que están unidos nada más verbalmente, por un compromiso verbal, pero no están civilmente casados, están viviendo en fornicación. Entonces, concubinato, pero al final de cuentas es fornicación. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Arrepentirse y unir sus vidas, porque esa es una indicación que da la Biblia. Entonces dice adulterio, luego dice fornicación, y luego dice inmundicia. ¿Qué es la inmundicia? ¿No recuerdan aquel texto que dice, como el perro, dice el libro de Proverbios, como el perro que vomita y luego vuelve a su vómito? Así es el hombre. Entonces a veces es como cuando pecas y ya sabes que está mal, pero vuelves a pecar y te arrepientes, o más bien te remuerde la conciencia, pero luego lo vuelves a hacer, pero lo vuelves a hacer, lo vuelves a hacer. Tú estás viviendo en inmundicia. Estamos actuando, en este caso estaremos actuando como el perro, ¿va? Que vuelve a su vómito. ¿Usted ha visto alguna vez que un perro vomita y se coma su vómito? Al perro le parece gustoso eso. No parece que le hace el perro, ay, qué feo está esto, ¿no? Se lo sigue comiendo y se lo vuelve a comer. Ok, seguimos leyendo ahí. Lascivia. Luego dice, lascivia. ¿Qué es la lascivia? ¿Sí entiende la palabra? Lascivia es como estar viendo algo, como por ejemplo,
en este caso como un libidinoso, ¿no? Tanto mujer como hombre, cuando estás viendo algo y le está codiciando, ay, mira, y mira qué bonito, y ya lo viste una vez. Hay cosas que son inevitables que puedas pasar desapercibido, los hombres en el caso, o las mujeres también, cuando ven, por ejemplo, un hombre ve a una mujer pasar, ¿no? Tú la puedes ver y sí, la primera la ves y puedes a lo mejor admirarte, ¿no? De la belleza de la mujer, pero ya de eso, quedarte y hacer una película, y luego, a ver, ¿por dónde viene otra? Ay, viene otra, y quedarte otra vez, eso ya es lascivia, o sea, ya estás, ¿verdad? En tu mente pecando. Versículo 20 dice, idolatría. Idolatría se refiere obviamente a poner en poner en primer lugar algo que no es Dios, por ejemplo, imágenes, pero también se entiende la palabra idolatría no nada más por una imagen, sino cuando nosotros le damos el primer lugar a cualquier otra cosa que no sea Dios, por ejemplo el dinero. No voy a la iglesia, pastor, estoy bien, dijo una vez una persona, y esto es un caso real, dijo una persona una vez, hermanos, ayúdenme a orar, por favor, porque no tengo trabajo, y la verdad, pues Dios conoce mi necesidad. Y el hermano estaba yendo a la iglesia, hasta ayunaba, oraba, una necesidad de todo, se ponía de cabeza, lo que fuera, porque él quería la bendición de Dios. Bueno, el fin es que al final le llega la bendición de Dios, pero llegó tan grande la bendición de Dios que dejó de ir a la iglesia. Y después cuando se le encuentra el pastor y le dice, hermano, ¿por qué ya no lo vemos en la iglesia? No, pues es que estoy bien bendecido por Dios. Sí, hermano, pero ya no lo vemos y es importante que usted se congregue. El apóstol Pablo dijo, no, dejéis de congregar como muchos tienen por costumbre. ¿Por qué no viene? Usted tiene que alimentar su alma. No, hermano, es que estoy bien bendecido, Dios me ha bendecido. Entonces le digo a este hermano, no, hermano, aquí hay un problema. El problema es que usted cambió la bendición por el que le dio a usted la bendición. Y eso nos puede pasar y nos lleva a la idolatría, ¿verdad? El decir, Señor, tú sabes que yo quisiera orar, pero no tengo tiempo y es bien tarde para mí. Señor, no, antes yo hablaba contigo en tu palabra, pero ahorita, perdón, Señor, es que ayer me desvelé viendo Facebook hasta las 3 de la mañana. Pero yo te prometo, Señor. Comenzamos a caer en un mundo de idolatría, donde dejamos de poner a Dios en primer lugar y ponemos en primer lugar muchas otras cosas. Esta semana hablaba con unos familiares y les decía eso. ¿Cuántas veces no? Porque hablábamos del mundo espiritual. Y le digo, imagínate, cuando nosotros llegamos a partir de las 10, 11 de la noche, el horario que nosotros deberíamos de usar para descansar, y queremos estar con el teléfono así hasta las 1, 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana. O sea, le digo, imagínate la influencia espiritual que a veces no detectamos, ¿verdad? Que no nos damos cuenta, pero que hay una influencia espiritual sobre nosotros que nos lleva a estar ahí hasta la madrugada, ¿verdad? Tratar de saciar algo que es insaciable, tu carne es insaciable. Dígame la verdad, ¿cuántas veces has estado en Facebook una hora y hasta ya se aburrió, no sabe ni qué ver, pero quiere ver y a ver qué chisme sale aquí el Mariano, pero ya no te satisface, ¿verdad? Pero estás ahí porque tu carne es influenciada por algo espiritual que te lleva a estar perdiendo el tiempo. Entonces le digo a esta persona, imagínate que así fuéramos con las cosas del Señor. Que dijéramos, ya oré media hora, Padre, pero ¿sabes qué, Señor? Me voy a regresar otra media hora para que sea la hora completa. Y comenzáramos a darle al Señor el primer lugar, ¿verdad? En nuestra vida. ¿Cómo estaría realmente en nuestra vida espiritual? ¿Qué cosas no se nos revelarían? ¿Qué cosas no se nos dirían de parte del Señor? Si fuésemos más persistentes en las cosas de Dios. Bueno, aquí sigue diciendo en el verso 20. Hechicerías. Todos entendemos esta palabra, me imagino, ¿no? Hechicerías, la práctica de ocultismo y todo este tipo de cosas. Enemistades. Ay, me cae gordo el Popeye, al Popeye no le hablo. No me entrenó como me tenía que entrenar, me cae gordo, le paso, mejor me voy con el hermano Álvaro, porque él también boxea. Enemistades, empezar a ver ahí a las personas con malos ojos, con prejuicios. Eso es un fruto de la carne. Si usted está batallando en su mente, ay, es que cada vez que miro a tal hermano estoy pensando mal, no, para mí que es pura mentira. Eso, ¿verdad? Esos son prejuicios en tu mente, que no sabes nada de lo que está pasando, pero tú estás en tu mente inventando o dejando que el diablo te envuelva en pensamientos que lo único que hacen es ofender a Dios, porque es un fruto de la carne, no es un fruto del Espíritu. Un fruto del Espíritu lo primero que haría es manifestarse en oración. Yo creo que mi hermano Abraham anda medio mal. Pues voy a orar por mi hermano Abraham. Señor, bendícele, hermano Abraham, úsalo, llénalo de tu Espíritu Santo en sus necesidades, lo que tú sabes que en sus luchas personales, Señor, dale victoria. Ese es un fruto del Espíritu. Pero un fruto de la carne se manifiesta diferente. Un fruto de la carne es el prejuicio. No, de seguro el hermano trae unos pero ni 10 me ha de dar. ¿Me entiende? Es un decir, hermano, no lo tome. O sea,
A eso nos referimos, son frutos de la carne y frutos del Espíritu. Un fruto del Espíritu se manifiesta en compasión, un fruto del Espíritu se manifiesta en amor, no se manifiesta en prejuicios, juicios y condenaciones, es totalmente diferente. Amén. Regresamos, versículo 21. Envidias, ¿hay envidias dentro de las iglesias? Sí. Hablé con esta semana, el día de ensayo viernes, con un muchachito allá afuera. Le digo, mira, muchas veces allá afuera te dicen, no vayas a la iglesia, hay puros hipócritas. Le dije, es nuevo el muchacho, me dijo, es que ese día me dijo el muchacho, es que yo la verdad ni pensaba venir, pero algo me dijo, ven, no pierdes nada. Y dice que vino, ¿no? Y me dice, no, está curada aquí, está curada lo que hacen aquí adentro. Era un ensayo. Le digo, no, está curada, le digo, y a lo mejor allá afuera te van a decir que somos hipócritas. Y tienes razón, le digo, pero la pregunta es esta, ¿trabajas? No, pues que sí. ¿Y en tu jale no hay hipócritas? No, pues hay un montón. También aquí. O sea, no nada más en la iglesia, en el trabajo hay hipócritas, en la escuela hay hipócritas, entre la misma familia hay hipócritas también, ¿verdad? O sea, si hablamos de hipocresía, el mundo está lleno de hipocresía. Aquellos que de pronto ponen su fe en un partido político. Yo en algún momento llegué a creer en el perdón, y no pretendo que nadie deje de creer. Yo en algún momento llegué a creer en los partidos políticos. No, sí, ese sí, va a ser un buen presidente. Pero veo las realidades y veo personas cercanas que me dicen, no, yo trabajo en tal posición, ¿verdad? Y si vieras toda la corrupción que hay, digo, bueno, ¿y entonces dónde está el supuesto cambio que se esperaba en estos aspectos? Entonces nos damos cuenta que realmente el mundo está lleno de hipocresía, está lleno de mentira, está lleno de robo. Y esas, dice el apóstol Pablo, son manifestaciones de lo que es la carne, no el espíritu. Envidias, homicidios, bueno, homicidios hay, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. ¿Qué dice, hermano? Usted léalo, por favor. Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ay, pero ya dijimos que somos libres en Cristo Jesús, ya dijimos que Él derramó su sangre. De hecho, si regresamos al capítulo 5 nuevamente de Gálatas, dice, y por eso lo dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Por eso lo estamos viendo y lo estamos diciendo y estamos haciendo énfasis en esto. Por eso hicimos también énfasis en Romanos capítulo 8, versículo 1. Entonces, estemos firmes en esa libertad, porque aquí lo está diciendo en el versículo 21, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces quiere decir, eso significa, esta es una luz de alerta para todo cristiano. Si nosotros como cristianos estamos viendo todo este tipo de prácticas en nuestra vida, eso nos está dando a nosotros una alerta de que no nos engañemos, de que voy a entrar al reino, que si me muero me voy con Cristo. Si yo estoy practicando el pecado, la realidad es que aquí el apóstol Pablo está siendo bien claro conmigo. Me está diciendo, los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces, si yo escucho esto, pero sigo practicando el pecado y digo, no, pero a lo mejor Dios tiene compasión de mí. No es cierto, o sea, yo me estoy autoengañando, porque la realidad es muy clara, la palabra de Dios, y me está dando indicaciones de lo que se puede hacer, de cómo se debe de vivir y cómo no se debe vivir, porque a partir del versículo 22 vamos a ver de cómo se debe de vivir, de cuáles son los frutos del Espíritu que Dios ha puesto en usted, en su corazón. Leamos el versículo 22. Mas el fruto del Espíritu, fíjese en lo primero que se manifiesta en el fruto del Espíritu: amor. Wow, por eso leíamos, por eso antes de llegar a esta lectura, el apóstol Pablo decía que la ley en todo esto se resume. ¿Se acuerdan que ya lo leímos ahorita? La ley en todo esto se resume en amor. Amarás, amor. Entonces, volvemos aquí. El fruto del Espíritu es amor. ¿Cuántos tienen amor esta mañana? Ay, todos, amén. Yo también tengo. Luego dice gozo. Amor para orar porque el tiempo. Ya, vamos a orar. Ok, paramos, hermanos, vamos a orar. Vénganse. ¿Quieres saber qué falta, hermanos? Venga la semana que viene, no se la...